Yo no sé si es que llevo demasiado tiempo fuera de Cuba, pero hay cosas que no entiendo, incluso visualmente. Hoy contamos nuevamente aquí en el estudio con la presencia, para que me ayude a entender todo esto, de uno de los opositores más lúcidos e intelectualmente equipados de la blogosfera cubana, Orlando Luis Pardo Lazo, que, contrario a sus colegas, no parece tener mucha prisa en regresar a la isla. Bienvenido nuevamente al programa. Muchísimas gracias, placer estar aquí. Cómo no. Primero, ¿tú me puedes explicar qué cosa era esa cosa blanca que él tenía? ¿Qué aparato? ¿Una lavadora? Puede ser una especie de ovni, ¿no? Un objeto, o un objeto por cuenta propia no identificable. Puede ser cualquier... Realmente no tengo diccionario para traducir ese objeto. ¿Cómo no? Oye, ellos parecen a veces conformes con este pequeño espacio que se les da. Como que mucha gente ni siquiera se plantea lo que yo decía, la posibilidad de abrir una fábrica de camisas, por ejemplo. Eso está no solo lejos de las posibilidades, sino me da la impresión que lejos de las ambiciones de un cubano común y corriente. No, bueno, yo te diría que cuando comienzas a ascender un poquitico de este tipo de negocio más doméstico, más casi que personal, más rudimentario también, yo creo que sí hay ambiciones y hay capital acumulándose. ¿Ah, sí? ¿Hay gente que se pueda calificar de ricos o incluso de millonarios en Cuba? A veces me dicen eso. Bueno, millonario es Silvio Rodríguez, reconocido como tal. O sea, tiene un estudio de grabación, sus derechos de autores, legítimamente en muchísimos países. Son cuentas que rebasan las 6 cifras. Pero a nivel de negocios, eso es muy difícil de declarar. Hubo un caso famoso de una paladar en la calle Infanta que declaró en un año fiscal 1 millón de pesos cubanos. Inmediatamente fue cerrada porque era escandaloso que hubiera ganado. Estaba declarando el 1 millón de pesos para pagar los impuestos correspondientes y provocó una inspección terrible que cerró el negocio, una sandwichera en Infanta y Neptuno. O sea, es difícil saber, pero las nuevas paladares, los negocios que venden para extranjeros, para diplomáticos sobre todo, en los repartos del oeste de La Habana, ciertamente desde que entras al lugar te encuentras una iconografía que no tiene nada que envidiarle a un estudio de la televisión de Miami. Televisores planos que todos valen más de $1000, o sea, la primera inversión que tú ves ahí, estamos hablando de una cifra grande. ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, pues puede tener que ver con los familiares en el extranjero, con un capital acumulado de la propia agricultura, o sea... yo creo que hay personas con muchas ambiciones que quieren crecer, que quieren proliferar en diferentes provincias, incluso con tener filiales en el extranjero, pero legalmente sabe que sería ponerse una soga al cuello. Y están esperando a ver si Raúl se le va una reforma más. Están esperando un pasito más de Raúl para ellos ocupar ese espacio. Dije al principio que no parecías tener prisa en regresar a Cuba. No tengo prisa por regresar a Cuba. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, significa que no me fui de Cuba. O sea, que hay una isotropía nacional entre Cuba. O sea, si somos una sola nación, somos una sola nación. Si la reforma migratoria va a ser entendida como reforma migratoria, el trabajo que estamos haciendo como activista social, también en mi caso como intelectual y escritor, podemos hacerlo en cualquier parte, ¿no? Si el pasaporte cubano es verosímilmente válido por 2 años, bueno, pues podemos trabajar libremente, entrar y salir tantas veces como querramos. Incluso puedo ir el fin de semana, si tuviera los capitales, y tratar de volver a salir a otro país. O sea, creo importante la porosidad para lograr los puentes estos entre la nación que ha quedado atrapada dentro y la nación que ha quedado atrapada afuera. Hay gente que desde aquí sospecha de esa porosidad. Bueno, la porosidad se construye también. Puede ser sospechosa en el momento de que el gobierno de un plumazo de Raúl Castro es el que ha propiciado esta reforma. A pesar de que esta reforma se estaba siendo reclamada durante muchos años por muchas tendencias políticas de la sociedad civil cubana, el proyecto Heredia del Movimiento Cristiano de Liberación lo reclamaba explícitamente, y el gobierno, bueno, no escucha a la disidencia, no escucha a la oposición. Cuando se sintió fuerte, la implementó desde el poder. Asimismo, es posible que estén preparando su transición, que no va a ser de la ley a la ley, sino va a ser del poder al poder. O sea, eso es posible, y de alguna manera yo estoy aquí entonces como consecuencia de eso. Quiero que te quedes con nosotros hasta el final del programa. Cuando regresemos te voy a mostrar a la banda de rock porno para Ricardo que asalta un banco en Nueva York. No se mueva. No me pingas, Cere, por poco nos matan a Cere. A ti no te dieron un tiro, a Cere. Oh, Cere, pero nos estaban tirando. ¿Qué fue de la idea de asaltarle un banco a Castro, a Cere? ¿Qué te parece? Excelente. Ellos están fuera de liga completamente. Tremendo, ¿no? Y tú sabes que esto lo hacen grupos supuestamente importantes del mundo americano para recabar dinero de sus fanáticos o de sus seguidores.
y poder hacer muchísimos eventos, incluyendo giras. O sea que es totalmente válido en el mundo de hoy. Incluso me he topado un tipo de negocio donde tú propones el negocio que quieres hacer y los propios clientes, digamos, una taberna con determinadas características de decoración, los propios clientes futuros comienzan a donar para que tú termines de hacer tu inversión y entonces ellos poder disfrutar. O sea, estamos llegando al socialismo por las vías, por otras vías. Volvamos al tema este de tantos opositores saliendo. Sí. El otro día escuché un comentario de alguien que está dentro, que dice, no, yo no me uno a ese combo. Lo digo de buena fe, fíjate, le dije, ¿pero por qué? Dice, no, porque en realidad están exportando a los líderes de la oposición momentáneamente y la pelea es adentro. ¿Qué criterio tiene? Bueno, un criterio muy respetable. Puede tener un punto de vista, pero no deja de ser un criterio también de línea despótica, donde tú le dices al otro lo que tiene que hacer. O sea, los líderes de la oposición han estado durante décadas trancados dentro de Cuba, ninguno se le dio permiso y tampoco se provocó el cambio cualitativo que todos deseamos. Más bien lo que se ha provocado es también ha ocurrido diferencias entre ellos, ha habido atomización, ha habido muerte, cárcel, represión por parte del Estado y no se ha producido la diferencia. Yo creo que también es el momento de ocupar la brecha esta legal con la supuesta reforma migratoria y, bueno, pues potenciar al menos la voz de estas personas que eran muchas desconocidas en determinadas partes del mundo y, bueno, ver cómo eso redunda en un activismo que no puede estar al mismo nivel ahora. Dentro de Cuba tiene que estar a otro nivel explotando precisamente la visibilidad que han ganado estos líderes. Entonces yo creo que la opinión es respetable y lo que están haciendo las personas que han salido afuera, que no son un combo, son ciudadanos cubanos individuales, también es muy respetable. Tú en estos contactos que has tenido, ¿sientes que de alguna manera es una labor que rinde frutos, que esas personas que han hablado contigo has logrado, pues... Yo no estoy en Estados Unidos para hacer proselitismo político. Estoy en Estados Unidos invitado por una universidad y he hablado básicamente en la academia norteamericana, que siempre ha tenido una visión bastante maniquea sobre la visión de Cuba y la utopía, etcétera, y me han escuchado con mucha atención y yo creo que se ha producido... Existía y se ha potenciado un cambio de percepción, un cambio de entendimiento hacia la falta de derechos fundamentales que se vive en Cuba. Pero también, por supuesto, siendo esto un país libre, me he comportado libremente y he contactado a muchos cubanos, o sea, a esa otra parte de la nación, de todas las generaciones históricas, de todas las tendencias, y también para mí ha sido muy importante poderle llevar a mi vecino la experiencia de que la propaganda que sabíamos que era falsa, simplemente ya es completamente hasta obscena, o sea, como que esa visión del enemigo exterior, del exilio que va a devorar la isla, que la va a destruir, lo que he encontrado es una generosidad y un deseo de verdadera transformación democrática de nuestro país que no tiene nada que ver con esta violencia y odios que se le inyecta al pueblo cubano dentro de la isla y que también se inyecta en el exilio cubano, yo creo que por los agentes de influencia del gobierno, para decir todo lo que salga de la isla es porque el gobierno lo autorizó. Todos los que salgan de la isla somos embajadores del gobierno cubano. Me parece una lógica perversa que viene diseñada del cuartel general de Villamarista para empezar, ¿no? Porque además uno va robando espacios, ¿no? También. Ocupando. Esas fisuras, como dijo Bragado, Reinaldo Bragado, uno de los fundadores del movimiento por los derechos humanos en Cuba, ¿no? Son fisuras y uno las va ocupando, ¿no? Entre tantas cosas que se han prohibido en Cuba, yo recuerdo que se prohibieron los concursos de belleza, ¿no? De hecho, prácticamente en los concursos de Miss Mundo, Miss Universo, etcétera, no hay cubanas. Yo hasta ahora no he visto, creo que una vez participaron en uno. Las reinas del carnaval en los años 70 fueron suspendidos. Decían que era una suerte de explotación de la mujer y de la figura, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me encantan los concursos de belleza, primero porque son mujeres muy bellas, cada día demuestra que son más inteligentes, ¿no? Y hoy yo te invito, estoy seguro que va a ser una novedad para ti, a compartir la mesa con una mujer hermosísima, ¿no? Hoy tenemos de invitada a una de las mujeres más bellas del mundo, es dominicana, pero a pesar de haber sido seleccionada, se le impidió participar en el certamen de Miss Mundo, según tengo yo entendido. Ella nos va a explicar qué pasó, aunque al final creo que terminó asistiendo de alguna manera como comunicadora. Así que veremos en qué consiste todo esto que ocurrió, pero primero les invito a ver un reportaje para conocerla un poco de cerca.